Bueno, nos había prometido Alberto Fernández que nos iba a explicar el microondas y a quién se le ocurrió. Lo primero, el microondas. ¿Y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? El microondas, ese aparato a la que mucha gente le tiene miedo injustificadamente, porque vamos a explicar por qué no hay que tenerle miedo. Como tantas otras cosas, pues como la Viagra, el minoxidil, nace de una serendipia. Se está buscando una cosa y se encuentra otra. Claro. Estás buscando setas y te encuentras un Rolex, por ejemplo. No, porque es de Cerdán y es una trampa. Por eso ya, pero si era con sarcasmo, ¿no? Sí. Bueno, en 1945 un ingeniero llamado Percy Spencer estaba trabajando con un magnetrón investigando sobre los radares. Un magnetrón es un aparato que básicamente transforma electricidad en ondas, ¿vale? Electromagnéticas. Y se dio cuenta de que una chocolatina que tenía en el bolsillo se derretía y dijo, ¡anda! Y entonces puso unos granos de maíz y salieron palomitas. Dijo, pero bueno, y entonces nació el microondas. O sea, y llevabas la chocolatina en el bolsillo. Claro, una chocolatina en el bolsillo, de repente se la veía aquello pringa y dije, pero ¿esto cómo puede ser? Dijo, ¿esto se ha calentado? ¿Cómo se ha calentado? Si yo no he sentido calor, pues se calentó. Los tipos de microondas básicamente se diferencian en el tipo de potencia, ¿vale? Suele estar entre 600 y 1000 vatios. Hay que comprar siempre el más grande posible, en términos de potencia. Entre 600 y 700 vatios te sirve para calentar y descongelar. Hasta 1000 vatios ya te vale para cocinar. Y si encima tiene un grill, para los macarrones o para lo que sea, ya estamos hablando de 1200 vatios. ¿Y el descongelar es de poco? Sí, de poco. Mucho? 600, 500, bueno. Las microondas, bueno, digamos que hay dos tipos de radiaciones. Y aquí lo voy a explicar porque esto es para que la gente no tenga miedo al microondas. Hay dos tipos de radiaciones, ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes, los rayos X y los rayos gamma, son aquellas que tienen tal potencia energética que son capaces de arrancar iones de los átomos y entonces esos pueden provocar los daños, pues cáncer, daños en el ADN, etc. Las no ionizantes, como el microondas, no tienen tanta energía como para arrancar iones. Por tanto, lo más que puede suceder es una quemadura. Una quemadura, ¿cuándo sucede con un microondas? Cuando la puerta está rota, está mal cerrada, el cierre no funciona. Si el microondas mantiene su integridad y cierra herméticamente, es absolutamente seguro. Las quemaduras pueden venir por otras cosas que vamos a explicar. Porque te quemas poniendo el dedo donde no debías. O tocas el cacharro. Claro, trabajan a 2,45 gigahercios. Eso es más o menos, si tú haces un experimento, coges un queso de fundir y lo pones en un plato y lo pones en el microondas a la máxima potencia, sin que el plato gire, ¿vale? Porque el plato gira porque el magnetrón de un microondas está en un sitio concreto y suelta en una dirección. Aunque eso está hecho para que reboten las ondas, si no gira solamente salía por un sitio, por una parte. Entonces, si tú pones en un plato no giratorio y pones queso fundido en un plato bien distribuido, te vas a dar cuenta de que se va a fundir solo de un extremo a otro, que van a ser aproximadamente 6 centímetros. Esos 6 centímetros, si lo multiplicas por 2, te da la frecuencia de onda. 12 centímetros, que es la frecuencia de onda a la que se van lanzando cada onda, cada 12 centímetros. Ciencias puras estudiar en el colegio. No me acordaba muy bien, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los riesgos de un microondas? Pues, por ejemplo, la contaminación de alimentos. Porque tú utilizas un plástico o un recipiente que no es apto para microondas. Y esto es muy fácil porque es cuestión de coger el plato, el plástico que sea, y ver que tiene un plato con unas onditas encima. Si pone estas onditas, es apto para microondas. Si no, no. Si no, no. Pero de repente dices, bueno, es que yo tengo aquí una vajilla de mi abuela, un bol, y yo no sé si esto es para microondas o no para microondas, que luego estallan. Pues es muy sencillo. Si tú pones un bol, un plato, y pones al lado un vasito de agua, lo pones un minuto a máxima potencia, sacas, verás que el agua está caliente. Y el plato también está caliente, entonces no vale. Vaya. Porque si el plato está caliente, significa que no deja pasar las ondas. Lo que tú calientas en el alimento. La diferencia entre calentar con un microondas, con una cazuela, con un horno, es que tú cuando calientas una sartén, calientas la sartén y la sartén calienta el alimento. Aquí lo que sucede es que las ondas penetran aproximadamente hasta 2 centímetros y en función de cuál sea la composición química del alimento, actúan de una forma más potente o menos potente. ¿Por qué? El agua es una molécula polar, tiene carga negativa y tiene carga positiva. Por tanto, el agua es la sustancia que más y más rápido se calienta. La grasa se calienta peor, el azúcar no se calienta, pero si el azúcar lo diluyes en agua, entonces sí que se calienta. Un hueso, son minerales, no se calienta, se calentará el tuétano.
Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un ejemplo, alguna vez hemos hablado de los culants de chocolate del Mercadona que a mí me pierden. Cuando tú lo pones, el centro es jugoso, tiene mucha agua y lo de afuera es un bizcocho. Tú lo coges, no te quemas y lo de dentro está hirviendo. Entonces, Están más ricos fríos. fríos están, a mí me gustan fríos, recalentados al día siguiente en todas sus posibles expresiones. Y es que en Francia es casi una religión popular, ¿verdad? ¿No volver a comer algo que sea calentado en el microondas? No pasa nada. ¿Sí? O sea, igual que tú comes una sobra, tú haces un guiso de cordero y lo dejas al día siguiente, lo vuelves a calentar, te lo puedes volver a comer. ¿Ya? Entonces, Pues yo todo claro. lo que calentaba en el No, microondas nada, ya, nada. eso iba directamente a la basura. Derrochadora. en, De verdad, y por eso lo caliento en un cazo. claro, en el agua, que es uno de los riesgos que tiene. En el agua, cuando tú la calientas, tú calientas una cazuela, añades el agua, y esa cazuela, aunque a ti no te lo parezca, primero se está calentando y luego calienta el agua. Y además, a lo mejor tiene alguna imperfección. Se produce un fenómeno que es la nucleación. La nucleación hace que el vapor, según se vaya calentando, vaya saliendo. En el microondas, como tú calientas en un vaso de plástico, en una taza, que no tiene, digamos, que es muy lisa, que tal, se produce una nucleación, que es que se va calentando, pero como no tiene ningún punto de agarre, no acaba de evaporarse. En el momento que tú lo mueves, la temperatura puede estar por encima de 100 grados y se produce ¡plá!, una explosión, una ebullición espontánea. ¿Eso cómo se soluciona? De dos formas. Una es calentando poco a poco, o sea, no lo metes y te olvidas. Y la otra es si tú introduces en esa taza, en ese vaso que pones, una cucharita de madera. O De madera. de madera o de un material que sea apto para utilizar en microondas. Pero la madera es perfecta. ¿Por qué? Porque entonces eso hace Una que la cucharita de estas, una nada, cucharita de de helado, madera. como de helado, sí. Si tú metes un café, un vaso de leche con una cucharita de madera, ese proceso de nucleación no se va a producir. El otro es dejarlo reposar y acercarte con cuidado, porque es peligroso. Bien, como el microondas calienta, digamos, de arriba hacia abajo y penetra pues 2 centímetros, depende, más o menos 2 centímetros, depende de la potencia. Y cuando tú haces un guiso, tienes grasa, tienes agua, tienes cebolla, tienes un montón de cosas diferentes. Lo ideal para cocinar, no calentar, cocinar en el microondas es cocinar cosas en porciones pequeñas y removerlo de vez en cuando. Por ejemplo, vas a hacerte un pescado, que te puedes hacer un trocito de merluza que queda estupendo en el microondas, ¿eh? Pues de vez en cuando le das la vuelta, porque si no solamente va a recibir calor por arriba. Sí, bueno, los 2 centímetros, claro. que es el dedo y medio. Pero además es que esto es como cuando tú haces un filete a la plancha. Tú al filete a la plancha ya tienes interiorizado que tienes que darle la vuelta. Pues en un microondas sucede exactamente lo mismo. Tú a lo que estés cocinando en el microondas tienes que darle la vuelta. ¿Yo qué hago en el microondas? Pues por ejemplo, un sofrito. Esta gente extraña que le gusta la tortilla de patatas con cebolla, tú puedes ir haciendo la patata por un lado y la cebolla al microondas a mínima temperatura con un poquito de aceite, ¿Tú vigilando. estás en contra de la cebolla? No estoy en contra que se llame tortilla de patata. Ah, de patata con cebolla. Ay, Pues una tortilla paisana. O sea, a mí me gusta todo, yo soy un jabalí, a mí me gusta todo, pero una tortilla de patata es una cosa que lleva patata y huevo, tortilla es huevo y patata, y la tortilla de patata con cebolla es una tortilla paisana. O una tortilla que está muy buena y puede estarlo. No hay ningún problema. Hay gente pato que decía No estoy. el gallo. Bueno, ¿por qué no se No, mete? es que es de ciencias. Déjale, Es que es de Fede. ciencias. No, pero si escucha esto es culpa- irresoluble. Es de ciencias y es del Atlético. Hay cosas Sí. que son Vamos porque a- son. Vamos a discutir, El no metal quiero. no se mete. ¿Por qué no se mete? Pues porque el metal, simplificando mucho la explicación científica, refleja las microondas. Y eso- La refleja y entonces en cuando hay una esquina, una arista, por eso el papel de plata chirría tanto, porque como no es liso, tiene pequeñas irregularidades, pequeñas curvas, piquitos, Sí. ahí se juntan las chispas. Si salen chispas, apaga el microondas Malo. y quítelo. Y muy importante, el microondas, por favor, el microondas es como un vaso, como una vajilla. Hay que limpiar el microondas. Importante, se puede cocinar con papel film. El papel film de Mercadona es apto para microondas. Tú haces un sofrito, lo que sea, le haces un agujerito para que no estalle y hay Y ya papel está. film, lo lees, apto para microondas y funciona estupendamente. El microondas es un aparato maravilloso. Muy Lo bien. queremos. Muy bien, las 12 en punto y sereno. Mañana a las 6 aquí, a las 6 en punto, como clavos. Gurlian saca dinero para el Zaragoza. Hasta mañana.